Bien, bueno, muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a continuar con lo que es el módulo de diseño agronómico. Entonces, bueno, a modo de dar un record, como un resumen de lo que hicimos en la pasada clase, voy a hacer am, un pequeño esquema para que para que podamos em, recordar, ¿no? Algunos conceptos importantes. A ver, voy a hacer lo siguiente. A ver, ya, ok. Voy a escribir acá en la pizarra, me van a indicar si lo van a ver bien o no. Tengo una pizarra atrás de mí, voy a colocarla bien. Ya, creo que se puede ver, ¿no? Voy a, voy a revisar. Bien, ok. Entonces, bien, solamente a modo de recordatorio, vamos a hacer un pequeño esquema, ¿no? Hemos visto en la pasada clase que el suelo es un componente trifásico, ¿no? Me van a confirmar si es que pueden ver bien o si es que tienen alguna dificultad también para poder hacer algo para solucionarlo, ¿no? Entonces, podemos hacer que el suelo es un componente, asumir, ¿no? Que el suelo es como pequeño bloque, ¿ya? Solamente con fines académicos, que está compuesto principalmente, ay, no se ve bien acá, un poco la luz, ¿no? Ya. Es está compuesto principalmente por tres elementos, ¿no? Aire, agua y lo que es la fracción sólida, ¿no? ¿Listo? Entonces, tenemos ahí estas tres partes, ¿no? Que componen el suelo y que habíamos visto que se van a distribuir de una manera, bueno, con una cierta proporción, ¿no? De acuerdo a el estado del suelo, ¿no? Del estado de humedad del suelo. Entonces, les comentaba que cuando uno, la finalidad, mejor dicho, de lo que es el riego, es tratar de dar a las plantas la cantidad de agua suficiente y que esté disponible en el suelo de una manera adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista del riego, el suelo va a ser como una esponja, ¿no? Si nosotros agarramos una esponja y cuando en esa esponja nosotros echamos agua, entonces voy a asumir acá que vamos a echar agua, por ejemplo, con un con una pequeña jarra. Entonces, cuando echamos esa agua acá en el suelo, ¿qué es lo que pasa? Es como una esponja, ¿no? La esponja retiene el agua hasta cierta capacidad, ¿no? Una vez que la esponja o el suelo se ha llegado a saturar, ¿qué es lo que pasa? Empieza a drenar, ¿no? Va a drenar, va a empezar a salir ahí unas gotas de agua, ¿no? Y eso va a indicar que ya el suelo está completamente saturado, ¿no? Entonces, ese es un estado del suelo que es muy importante desde un punto de vista de que estamos llenando el suelo completamente con agua y no hay más espacio para poder seguir eh, agregando más agua, ¿no? Entonces, este estado se conoce como punto de saturación, ¿no? Vamos a indicar acá, punto de saturación. Bien, entonces, teniendo este punto de saturación, ¿qué es lo que sucede? Si dejamos que
el suelo siga drenando el agua, va a drenar, ya no echamos más agua, vamos a cortar esto, el suministro, y solamente vamos a esperar a que vaya drenando el agua. Una vez que drene el agua, lo que va a pasar es que el suelo va a llegar a un punto en donde va a retener el agua con una cierta fuerza y ya no va a dejar que se drene, ¿no? Entonces, en ese punto, nosotros hemos llegado a una condición llamada lo que es capacidad de campo. Nuevamente, si es una esponja, la que estamos asumiendo, por ejemplo, entonces la esponja, una vez que ya empieza a drenar, llega a un punto donde ya no drena más agua, entonces, sin embargo, la esponja tiene humedad, pero esa humedad ya queda retenida ahí en los poros de la esponja, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar posteriormente? Si tenemos acá un cultivo X en el suelo, entonces, con el pasar del tiempo, el cultivo va a empezar a aprovechar el agua, ¿no? Va a consumir esa agua y va a empezar a agotarla o va a empezar a reducir la cantidad de agua que hay en el suelo. Entonces, una vez que ya se ha llegado a consumir una buena parte de esa agua en el suelo, sucede de que el suelo, la poca agua que le queda, la retiene con tanta fuerza que las plantas ya no la pueden aprovechar. Y en ese punto donde ya la fuerza con la cual el suelo retiene el agua es tan grande y las plantas ya no la pueden aprovechar, se denomina punto de marchitez, ¿no? Punto de marchitez permanente, también se le denomina, que es un punto donde en teoría ya no hay retorno, ¿no? Si las plantas no cuentan con agua y el suelo ya ha llegado a un límite en el cual ya se vuelve muy difícil extraer el agua del suelo, pues ya sucede un proceso que no va a dar vuelta atrás, ¿no? Entonces, lo que no se lo que no se quiere hacer en el tema del riego es llegar a ese punto, ¿no? Lo que más bien se desea es que las plantas estén la mayor parte del tiempo con el suelo en este nivel de humedad, ¿no? Llamado capacidad de campo. Entonces, para lograr eso, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que tenemos que aplicar el agua de riego cada cierto tiempo para volver a em, llenar ese reservorio de agua que es el suelo, ¿no? Entonces, si lo analizamos más o menos en el tiempo, podemos verlo de la siguiente manera, ¿no? Voy a hacer una relación acá. Em, Esto va a ser el tiempo y esto va a ser la humedad volumétrica, supongamos. Entonces, inicialmente el suelo puede tener con una condición alta cuando estamos empezando la campaña agrícola, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y lo que pasa es que esa reserva de agua se va perdiendo. Y tenemos que ver que llega hasta un límite donde no debemos pasar de ese límite y volvamos a reponer el agua para que llegue nuevamente hasta ese punto que es deseable, ¿no? Que es la capacidad de campo, ¿no? Nuevamente va pasando el tiempo, se va agotando el agua en el suelo y nuevamente tenemos que reponer. Entonces, como se ve, ese proceso es cíclico, ¿no? Un momento el suelo tiene un nivel de humedad alto, pasa el tiempo, se va agotando, nuevamente hay que reponerlo, nuevamente se va agotando, nuevamente se repone, se agota. Entonces, ese ciclo es el que nosotros tenemos que manejar en lo que es el riego, ¿no? Justamente el tema del diseño agronómico tiene mucho que ver con cómo vamos a manejar esto, ¿no? Cómo vamos a definir este proceso, ¿no? Entonces, vamos a continuar ya. Hasta acá más o menos
hemos podido llegar la pasada clase. Ahora sí vamos a tratar de adentrarnos un poco más en cómo calcular el agua disponible en el suelo, ¿no? Em, Bien, ahora sí voy a ir a la presentación. Voy a compartir un momentito. Si tienen dudas, ya saben, pueden indicar, ¿no? En cualquier momento. ¿Ok? Bien, a ver, denme un momento, por favor. La presentación que el lunes, la compartí en pantalla, ya está disponible ahí en la plataforma, ¿no? La vamos a revisar en un momento más para que vean en qué sitio se ha subido, ¿no? Bueno, denme un momento. Bien, entonces, vamos a ver. A ver, voy a compartir mi pantalla. Mm. Entonces, estábamos viendo lo que es la disponibilidad y cálculo de agua en el suelo, ¿no? Em, a ver, un segundo, les voy a comunicar ahora ya que estamos en ese, les estaba mencionando lo de la plataforma. Ahorita voy a entrar un segundo. Ya. Bien, bueno, entramos entonces a la plataforma y nos vamos a ir a la opción de cursos, ¿no? Bueno, ya ustedes deben tener ya una cierta destreza, ¿no? En el manejo de la plataforma. Em, Acá está la plataforma. Se ha actualizado la información del módulo. Acá está también las ponderaciones de las actividades que se van a considerar. Eh, el plan de trabajo del módulo está disponible para que ustedes puedan descargarlo y también puedan consultar, ¿no? Si, los temas que vamos a llevar. Em, Acá, en lo que es unidad uno, que es justamente la unidad en la que estamos ahora, en material de estudio, en esta sección, tienen diapositivas unidad uno, ¿no? Entonces, ahí está en PDF estas diapositivas que les estoy compartiendo, ¿no? Estoy subiendo material para las otras secciones, eso lo voy a ir completando. Ahora está lo que es una guía para determinación de la textura del suelo. Eh, es una guía práctica para poder determinar la textura en campo. Y bueno, la textura es esencial, ¿no? Para poder luego determinar otros parámetros del suelo con fines de riego. Les he compartido igual material, unos videos que son de mi canal de YouTube que tengo. Entonces, acá está unos ejercicios de tensiómetro. Les decía que no lo vamos a ver esto, no nos vamos a detener mucho acá de lo que es el potencial del agua en el suelo, porque no es algo que se aplique, no se aplica en la práctica, no es muy frecuente que se aplique en la práctica, ¿no? Entonces, sin embargo, yo sé que también hay curiosidad, entonces lo he dejado ahí este video como una parte para complementar, ¿no? Lo que se les da en la sesión sincrónica. También hay un ejercicio de infiltración desarrollado que ustedes pueden igual revisar esto. Y bueno, voy a ir subiendo algún material más. También comentarles que ya está disponible lo que es la tarea uno, que es unos ejercicios relacionados con lo que es física de suelos. Básicamente física de suelos es lo que estamos viendo en las clases, ¿no? Estamos haciendo cálculo de cantidad de humedad que tiene el suelo, un cálculo de la lámina de agua en el suelo, ¿no? Entonces, está muy relacionado con eso,
esta práctica. Esto es para que refuercen su destreza, ¿no? En el manejo de las ecuaciones de física de suelos. Bien, entonces esto tiene un límite para que ustedes lo puedan subir, que va a ser hasta el martes 29 de abril, o sea, hasta la siguiente semana, ¿no? Aproximadamente una semana tienen, ¿no? Para poder subir esta tarea. Eh, Nuevamente recomendarles que puedan subirlo en el tiempo establecido, ¿no? Para que no tengan algún tipo de problema más adelante con la plataforma. También está disponible un foro, que igual va a estar disponible hasta el 29 de abril, que, bueno, es una pregunta interesante que he puesto ahí, la he planteado para que ustedes vayan em, comentando con sus puntos de vista personales. La pregunta es, ¿cómo podemos optimizar la disponibilidad de agua en el suelo para garantizar una agricultura sostenible frente a los desafíos del cambio climático? ¿Ok? Entonces ahí ya cada uno puede comentar, suficiente con un párrafo de unas tres, cuatro líneas, ya es una buena participación, ¿no? No es tampoco mm, no es tampoco muy necesario que ustedes hagan una, bueno, hagan un documento mucho más grande, ¿no? Que eso. Entonces, es simplemente un punto de vista personal, ¿no? Y bueno, que esté relacionado con esa pregunta, ¿no? Bien, entonces lo que voy a subir en estos días va a ser la evaluación uno. Les voy a comentar ahí en el grupo de WhatsApp. Esto va a estar habilitado para el día sábado. Lo voy a habilitar en un horario de que sea accesible. Va a ser el día sábado de 7 a 8 de la noche. Va a ser un formulario de preguntas de selección múltiple. Entonces ustedes van a ingresar acá en el horario establecido y van a poder realizar esa evaluación, ¿no? Van a tener dos intentos y con eso ya van a tener esta actividad completada, ¿no? Y bueno, más abajo están lo que es las clases, ¿no? Las grabaciones. Entonces, ahí igual pueden ustedes acceder a la grabación. Seguramente de la clase de hoy se va a subir hasta el día de mañana, ¿no? Bien, bueno, entonces esto es lo que corresponde a la unidad uno y ya les estoy comentando lo que tenemos en la plataforma. Si voy a subir más material, también les voy a ir comentando ya en el grupo de WhatsApp, ¿no? Pero lo que creo que es muy importante es el tema de las actividades que son la tarea, el foro y la evaluación, ¿no? Porque esas son actividades que tienen puntuación. Entonces, ténganlo muy en cuenta el realizar esas actividades, ¿no? Bien, no sé si hay alguna duda al respecto de lo que he comentado. Creo que no, ¿no? Bien, entonces, eh, sí, sí, adelante. Hola, ingeniero, buenas noches. Una consulta. Ha mencionado la evaluación el día sábado. ¿Lo va a habilitar en qué horario? ¿Vamos a tener un tiempo de 8 a 9? Esa parte no he logrado captar. Tal vez podría aclararnos ese aspecto, Sí. ingeniero. Sí, sí, está casi en lo correcto, ¿no? Sí, voy a habilitar la evaluación el día sábado de 7 a 8 de la noche para que ustedes puedan realizarla, ¿no? Va a ser bueno, van a ser preguntas de selección múltiple que tienen que ustedes ir seleccionando cuál es la respuesta correcta, ¿no? Y eso, bueno, van a tener una hora aproximadamente para poder enviar el formulario. Pueden entrar 7 en punto, 7:30, ¿no? Depende si su disponibilidad de tiempo. No entren muy tarde porque igual se va a cerrar, ¿no? A cierta hora. La plataforma es muy rígida, ¿no? Y no deja que puedan continuar si es que se pasan de la hora, ¿no? Entonces va a estar habilitado de 7 a 8 de la noche y van a tener dos intentos, ¿no? O sea, un primer intento y si no creen que puedan obtener una mejor nota, pueden hacer un segundo intento, ¿no? Obviamente, el intento con la mayor nota es el que se va a considerar como puntuación para la calificación, ¿no? Ahora sí, ha quedado más claro.
Inge, Sí, ¿Sí? ingeniero, gracias. Ya. ingeniero, buenas noches, ¿no? Sí. No sé si, qué posibilidad habría por, que podía habilitar, digamos, por más tiempo, ¿no? Más horas, porque a veces justo en ese momento, como tenemos una hora, a veces estamos en campo o estamos de viaje. Bueno, hablo también por otros compañeros, ¿no? ¿Qué pasa si en esa hora no vamos a estar, digamos, acceso a internet, puede ser, o tal vez cualquier emergencia puede, no puede llegar, ¿no? En ese sentido, no sé si podía ampliar más horas, ¿no? Le rogaría ahí en esa parte. Ya. Bueno, entiendo esa situación, ¿no? De que es complicado, hay veces no se puede prever las situaciones. Por eso también yo lo coloqué en ese horario. Ahora, mm, no estoy muy a favor de incrementar la disponibilidad de tiempo del formulario, em, porque por un lado, no, vamos a actuar de buena fe, ¿no? Cada uno va a llenar el formulario y va a sacarse una determinada nota, ¿no? Entonces, sus compañeros quizás van a entrar después y van a preguntarles, ¿y cómo te ha ido? ¿Qué respuestas has puesto correctas? ¿Cuáles no? Entonces, va a haber un tiempo que van a quizás tener para poder compartirse sus, sus respuestas que han hecho. Entonces, eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se coloca un determinado tiempo, ¿no? Para que esté disponible. Ahora, eso del horario de 7 a 8, yo lo considero que es un horario accesible, pero si me indican que tienen trabajo, alguna actividad, podemos mover el horario. Eso sí yo podría estar con flexibilidad, ¿no? Si ustedes ven que tal vez de 7 a 8 es un poco complicado, entonces tal vez más tarde, ¿no? O si no es el domingo, entonces ahora podemos coordinar eso bien, ¿no? Sí, adelante, Marco. Eh, Inge, Sí, se escucha. Creo que se ha salido Marco. Su micrófono está apagado. Estaba queriendo hablar. hola, hola Inge, buenas noches Sí, Inge. No sí. sería Ah, un día lunes Inge, el sistema habilitado sería Inge, para el examen sería Inge. Eso sería Inge muy hábil, lo veo Inge, un día fin de semana casi netamente estamos en campo Inge. A veces no hay señal Inge, como el compañero dice, no hay señal a veces en otras provincias trabajamos, entonces un día hábil estamos en las oficinas más que todo Inge, o en trabajo ya. laboral. Ujú. Sí, sí, comprendo. Ya. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Em, También podemos habilitarlo entonces la evaluación para el siguiente lunes, después de las clases, ¿no? Porque entiendo que como van a asistir a las clases, pues ya van a estar ahí con tiempo, ¿no? Para poder luego hacer esta actividad. Entonces, ¿qué les parece si lo hacemos el día lunes de 9 a 10 de la noche? O mejor dicho, de 9:30 a 10:30, ¿no? Para que no sea muy apurado. ¿Está mejor Ingeniero, así? por mi parte, estaría bien el sábado, pero no sé, tal vez podríamos votar, ¿no? En el grupo. Para Sí, mí está bien correcto. el sábado. Ya. Ya, entonces sí, para no alargarlo más, tiene razón Angélica. Eh, Vamos a hacer un formulario en el WhatsApp, ¿no? Una encuesta y vamos a colocar a votación, ¿ok? Y de acuerdo a lo que la mayoría, digamos, tenga preferencia, vamos a colocarlo. ¿Está bien? Listo, entonces ya hay opciones para el día sábado, domingo y el lunes, ¿no? Yo voy a colocar esas tres opciones ahí en el, en la encuesta que voy a crear en el grupo de WhatsApp después de la clase, obviamente, para que puedan votar, ¿no? Y bueno, les voy a indicar que, bueno, no lo hagamos eso en lo pronto, ¿no? Para no estar divagando mucho sobre ese tema, ¿no? Ya, creo que hay varios que están de acuerdo el lunes, ¿no? Entonces, en el formulario ya creo que vamos a ver quién tiene la mayoría, ¿no? Bien,
Ok, bueno, entonces ya vamos a continuar entonces con lo que nos corresponde. Voy a, voy a salir un rato para colocarlo esto en el potencial del agua en el suelo y el estado. Que está. Bien. A ver, listo. Ya. Sí, hay bastantes ideas que tienen, ¿no? Acerca de cuándo colocar la evaluación. Entonces, vamos a poner la votación como les comentaba, ¿no? Ahí ya va a ser más democrático, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con lo que es las fases del agua en el suelo, lo que les comentaba, la humedad en saturación, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, que están relacionados con un grado de humedad en el suelo, ¿no? El punto de saturación es el 100% de agua, la capacidad máxima de almacenamiento que tiene el suelo, ¿no? Obviamente eso es equivalente a la porosidad total del suelo, ¿no? Si en este caso tenemos el suelo con que está saturado, entonces va a tender a drenar, ¿no? Hasta un cierto punto donde ya va a parar el drenaje, entonces ya llegamos a otro nivel de humedad que se llama capacidad de campo, ¿no? Y si el suelo sigue secándose debido a que están extrayendo agua las plantas, entonces puede llegar a un punto de humedad tan bajo que ya las plantas no puedan aprovechar esa humedad escasa debido a que está muy retenida por las partículas sólidas, entonces ese se denomina punto de marchitez, ¿no? Bien, entonces acá justo estábamos en la pasada clase. eh, entonces, de acuerdo a la textura del suelo, hay diferentes comportamientos de estos niveles de humedad que les comentaba, punto de saturación, capacidad de campo y punto de marchitez permanente, ¿no? Entonces, no es un nivel de humedad general, ¿no? Entonces, lo que sí podemos tratar de comprender es que los suelos arenosos, al tener una estructura que, no, que es, podemos decirlo, menos propensa a retener agua, porque la arena por lo general drena rápidamente el agua que se le incorpora. Entonces va a tener un punto de capacidad de campo muy bajo, ¿no? En términos generales podemos decir que es del 9%, ¿no? Entonces, de esa cantidad de porosidad que tienen los suelos arenosos, que acá de acuerdo a la tabla es 38%. La capacidad de campo, el nivel de humedad, la capacidad de campo de estos suelos vendría a ser solamente el 9%, ¿no? Estamos diciendo que es una pequeña fracción, ¿no? De la porosidad que ya va a poder estar con un nivel de humedad adecuado para las plantas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Como el nivel de humedad es bajo, el de capacidad de campo, entonces los suelos arenosos pues retienen poca agua y lo que pasa es que esa agua que se retiene rápidamente se va a consumir y lo que hay que hacer es reponerla también así con una frecuencia muy alta, ¿no? Es decir, cada día o cada 2 días, depende, ¿no? De el cultivo y las condiciones que nosotros requiramos, ¿no? Entonces, es un nivel de humedad muy bajo. En contraposición, tenemos a los suelos arcillosos que pueden llegar a una capacidad de campo con un nivel de humedad de 35%. Es bastante la diferencia, ¿no? Con respecto a los suelos arenosos. Entonces, sí, Janet, me refería a estructura, a la disposición que forman las partículas en esos suelos, ¿no? Obviamente la textura es una cosa, es el, la granulometría de la fracción sólida, ¿no? Que compone el suelo. Pero la estructura es la disposición de las partículas en el suelo, ¿no? Son términos diferentes. Yo hice referencia a la estructura por el hecho de que
cómo las arenas tienen una capacidad de campo tan baja, ¿no? De humedad, ¿no? Del 9%. Es porque básicamente, pues, la mayoría de los poros en estos suelos arenosos son grandes. Entonces, al ser poros grandes, existe bastante espacio como para que el agua pueda drenar libremente, ¿no? Eso es estructura, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, en cuanto a la textura, ¿no? Arenosa. La textura arcillosa, pues, tiene un 35% de humedad para decir que está en capacidad de campo, ¿no? En estos casos, pues los suelos arcillosos son lo opuesto a los suelos arenosos, ¿no? Si están húmedos con una capacidad, llegan a un punto de capacidad de campo, entonces esa humedad poco a poco se va a ir agotando, pero va a pasar un tiempo relativamente largo hasta que se llegue a un punto de humedad muy bajo como para que las plantas ya no puedan aprovechar esa agua. Entonces, en el caso de los suelos arcillosos, la frecuencia del riego, o en otras palabras, la cantidad de días que puedo esperar hasta volver a aplicar el riego va a ser mucho más alta que en el caso de los suelos arenosos, ¿no? Entonces, esa es una de las claves, ¿no? En cuanto a el riego, ¿no? De acuerdo a la textura, yo tengo que ajustar la frecuencia de riego y también el tiempo de riego. Eso igual es muy importante, ¿no? Porque si bien en los suelos arenosos retienen poca humedad, entonces yo tengo que reponer eso casi cada día, cada 2 días, pero esos riegos que voy a aplicar van a ser cortos, ¿no? O sea, de duración muy corta. Hablamos de 1 hora, 2 horas, depende, ¿no? De cuánto de humedad quiera yo reponer. Pero en el caso de suelos arcillosos, al, al tener que reponer mayor humedad, entonces los tiempos de riego también son más largos. Entonces, son cuestiones que hay que ir analizando, ¿no? Y eso es algo que en la práctica, pues hay que ajustarlo bastante. Estas tablas son valores referenciales, ¿no? También eso tenemos que entenderlo. Por ejemplo, acá no dice nada acerca de si el suelo tiene una cantidad de materia orgánica. Por ejemplo, si es un suelo arenoso, puede tener una baja capacidad de campo, ¿no? Pero si tiene materia orgánica incorporada, puede mejorar su capacidad de retener agua en ese suelo, ¿no? En este caso no estamos discutiendo eso porque la tabla te da valores muy generales, ¿no? Entonces, esto es como una aproximación a lo que es las condiciones del suelo en el campo. Entonces, lo que se hace es asumir estas condiciones si no tenemos datos, ¿no? En el caso de que no tengamos análisis de suelo, por ejemplo, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente se pueden medir de cualquier suelo utilizando un método llamado las ollas de Richard, ¿no? Entonces, ya podemos tener de una capacidad de campo y punto de marchitez permanente de un suelo concreto mediante un análisis de laboratorio. Se puede, ¿no? Es costoso y aparte que para tener una idea clara de este dato de capacidad de campo y punto de marchitez permanente, tendríamos que tomar muestras de suelo en diferentes sectores de la parcela, ¿no? Eso también. Entonces, como que un poco tenemos que entender eso, ¿no? Que si vamos a requerir bastante precisión, también eso implica costo. Pero si no tenemos esa disponibilidad de inversión, que muchas veces pasa en el área rural, los agricultores difícilmente pueden acceder a análisis de laboratorio, entonces pues hay que optar por estos métodos de estimar, ¿no? Lo que es los parámetros de capacidad de campo y punto de matices permanente, ¿no? Bien, bueno, entonces estos dos niveles de humedad en el suelo, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, eh, de manera general me indican el agua disponible en el suelo, ¿no? También en otra literatura le denominan la capacidad de retención de agua disponible, ¿no? Hay un poco ahí una variación de terminologías que van a encontrar en la literatura, ¿no? Les voy a compartir algunos libros, eso tengo que subirlo
en la unidad uno, ¿no? Para que tengan más información acerca de estos términos, ¿no? Em, entonces, aquí mucho cuidado, esta capacidad de campo es en humedad gravimétrica, ¿ok? Ya, Janet, buena pregunta, ¿no? ¿En qué tiempo mínimo y máximo se puede dar la capacidad de campo? Eh, no hay una respuesta única para eso, ¿no? El tiempo mínimo y máximo. Eso va a depender de la humedad inicial que tiene el suelo, porque yo entiendo que su pregunta se refiere a, yo tengo un suelo y quiero regarlo hasta llegar a capacidad de campo, ¿no? ¿Qué tiempo necesito para poder llegar a ese nivel de humedad, ¿no? No es una pregunta que se pueda responder de una manera así directa, ¿no? Hay que saber el estado de humedad inicial del suelo y luego, después de eso, tenemos que aplicar el riego. Ahora, cuando uno aplica el riego, va a aplicar con una cierta tasa de aplicación, ¿no? Por ejemplo, utilizo un aspersor, puede ser que el aspersor riegue con mayor intensidad o con menor intensidad. Entonces, eso va a hacer que el tiempo varíe en la aplicación, ¿no? Entonces, esa pregunta acerca de cuánto tiempo mínimo y máximo es algo que no se puede responder de manera general, ¿no? Si es un caso concreto, específico, en el cual estamos trabajando, sí se puede hacer una aproximación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un suelo de textura arenosa y, bueno, está llegando al punto de machetez permanente. Quiero regarlo para que llegue a capacidad de campo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir el nivel de humedad de 4 a 9%, ¿no? ¿Eso cuánto es? Equivalente a subir 9 unidades, ¿no? La humedad. Entonces, ya tengo ese dato, 9 unidades. Ahora, lo siguiente es hasta qué profundidad voy a humedecer, ¿no? Tengo que saber eso. Luego, tengo que saber qué tipo de aspersor voy a utilizar, o gotero, o si voy a regar por superficie, ¿no? Para ver cuál es el tiempo que voy a necesitar, ¿no? Entonces, no se preocupen que eso más adelante lo vamos a ir desarrollando. La unidad 3 ya vamos a llegar a lo que es programación del riego. Ahí ya vamos a tener bastante destreza para poder responder a esas preguntas que le inquietan mucho a Janet, ¿no? Es muy interesante, me gusta que pregunten eso porque hay que también discutirlo, ¿no? Eso es bien interesante. ¿Ya? Las plantas después de cuánto tiempo aprovechan el agua. Bueno, Janet, en realidad las plantas van a aprovechar el agua todo el tiempo, ¿no? O sea, si el suelo tiene humedad, la planta la va a aprovechar, ¿no? Eso es lógico. Lo que sí, la planta puede aprovechar agua hasta un cierto nivel de humedad, que habíamos dicho que es capacidad, el punto de marchitez permanente. De manera general estoy hablando, ¿no? Ahora vamos a ver que ese punto de maíz permanente no es en realidad constante para todas las plantas, ¿no? Cada planta tiene un un nivel mínimo de humedad, pero lo vamos a ver eso en unos momentos más, ¿no? Bien, entonces esta tabla es bien interesante y en base a esta tabla uno puede calcular la capacidad de retención disponible, ¿no? En el caso de un suelo arenoso, es 5% de humedad, ¿no? Lo que queda disponible para las plantas, que es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez. En el caso de un suelo arcilloso, la capacidad de retención es de 18, ¿no? Es decir, es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, ¿no? Entonces, esto en términos de humedad em, gravimétrica, ¿no? No nos olvidemos. Y en términos de humedad volumétrica también nos permite esta tabla, ¿no? Establecerlo, ¿no? Esto es, en este caso, ¿qué hay que hacer para convertir de humedad gravimétrica a volumétrica? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, alguna víctima. Kevin, Kevin, ¿cómo convertimos humedad gravimétrica a volumétrica?
Kevin, ¿estás ahí? No está. Bueno, vamos a ver. A ver, Lucrecia, creo que sí, me acuerdo de ti, Lucrecia. A ver, Lucrecia, ¿qué tenemos que hacer para convertir humedad gravimétrica a humedad volumétrica? Tampoco. Ya, Ingeniero, ¿sí? multiplicando por la densidad aparente. Excelente, muy bien. Ese es, Angélica, se nota que está, está al tanto de eso. Lo voy a colocar la ecuación básica para que los que no han, los que tengan duda, estábamos eso viéndolo en la pasada clase, ¿no? Acá está. Voy a volver atrás un poco. Está muy bien lo que dijo Angélica, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, si tengo humedad gravimétrica, para convertirla a humedad volumétrica, tengo que multiplicar por la densidad aparente del suelo dividido entre la densidad del agua, que sabemos que es uno, ¿no? Y por lo general casi solo se asume que hay que multiplicar por la densidad aparente, ¿no? Entonces, humedad gravimétrica por la densidad aparente me va a dar humedad volumétrica. ¿Por qué les he preguntado esto? Porque en muchas de las aplicaciones del riego se trabaja con humedad volumétrica, no con humedad gravimétrica. Pero yo les comentaba que en la práctica es más fácil medir la humedad gravimétrica en el campo. ¿Por qué? Porque solamente tengo que pesar masa de suelo húmedo menos masa de suelo seco dividido entre masa de suelo seco. Eso se puede hacer fácilmente, ¿no? Tomo una muestra en campo, la hago secar, entonces comparo los pesos al momento del muestreo y después de que ya se ha secado, ¿no? Entonces, no es complicado, pero para llevar eso a humedad volumétrica tengo que multiplicar por la densidad aparente de ese suelo, ¿no? Como comentó Angélica. Perfecto, está bien. Bien, entonces vamos a entrar acá. Em, sobre esta tablita, es muy interesante esta tabla y la verdad es que esto lo vamos a utilizar en un momento más. Yo he generado una hoja de cálculo, ¿no? Bueno, podemos decir un Excel donde he cargado estos datos, ¿no? Para diferentes texturas de suelo, pero no solo eso, ¿no? También he incluido acá, por ejemplo, tipo de cultivo, profundidad radicular, cosas que vamos a ver que más adelante se van a necesitar para establecer cuánto es la humedad que yo tengo que, cuánto es la humedad que yo necesito reponer en el suelo para un determinado cultivo, ¿no? Lo vamos a ver eso en un momento más. Pasaremos a esta gráfica de acá. Entonces acá tenemos el agua disponible en el suelo y las diferentes fracciones texturales, ¿no? Tenemos arena y arcilla, ¿no? Como se ve, el agua disponible es esta área que está encerrada entre estas dos curvas, ¿no? Entonces, en los suelos arenosos, el agua disponible es em, en menor proporción y en los suelos arcillosos tiende a ser mayor, ¿no? Entonces hay esa diferencia, ¿no? En esta gráfica se nota eso claramente. Bueno, ahora vamos a determinar el contenido de agua en el suelo, que es justamente uno de los objetivos principales de esta primera unidad, ¿no? A ver, entonces vamos viendo. Ya, acá vamos a entender ahora sí mejor por qué hablamos de capacidad de campo, de punto de marchitez permanente. Em, si asumimos un perfil de suelo, supongamos que es este, que está compuesto por fracción sólida, aire y agua, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Si este suelo está completamente lleno de agua, o sea, los poros están ocupados por agua, entonces llegamos a un punto de saturación. Si reduzco el nivel de humedad hasta que ya el suelo deje de drenar, entonces vamos a llegar a un punto llamado capacidad de campo, ¿no? Entonces, en este punto de capacidad de campo existe una buena cantidad de agua, pero también hay aire en los poros, ¿no? Entonces, este es podemos decir, el nivel de ideal, ¿no? De humedad para las plantas.
Ahora, si seguimos reduciendo el nivel de humedad, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, les comentaba que teóricamente se puede llegar a reducir el nivel de humedad hasta un punto llamado punto de marchitez permanente, que sería un momento en el cual el suelo ya tiene poca agua y casi la mayoría de los poros obtienen solamente aire, ¿no? Pero en realidad este punto es muy teórico, ¿no? Eh, no podemos generalizarlo. Entonces, lo que se hace en la práctica es identificar un nivel de agotamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que se está mostrando acá, ¿no? Yo tengo capacidad de campo, o sea, estoy a este nivel, supongamos, ideal. Entonces, voy a bajar la humedad porque las plantas van a ir consumiéndola hasta un nivel que yo voy a considerar como el mínimo. ¿Para qué? Para que de acá, llegando a este nivel mínimo, nuevamente tenga que reponer el agua hasta capacidad de campo. Nuevamente, en capacidad de campo, el agua después de un tiempo, bueno, es aprovechada por las plantas y vuelve a reducir su disponibilidad en el suelo. Y nuevamente tengo que llegar a este nivel mínimo, ¿no? No voy a llegar hasta el punto de marchitez permanente porque en realidad eso es bastante, mm, bastante negativo para los cultivos, ¿no? Si el cultivo, por ejemplo, tiene un nivel de capacidad, el suelo está a un nivel de capacidad de campo, el cultivo va a estar muy, pero muy tranquilo porque va a poder aprovechar esa agua muy fácilmente, ¿no? Pero si dejamos que el suelo vaya secándose hasta llegar hasta el punto de marchitez permanente, ¿qué va a pasar? El cultivo va a estresarse bastante en ese tiempo, ¿no? Va a estar como que ya en las últimas y lo que va a pasar es pues que cuando lo volvamos a reponer esa agua hasta capacidad de campo, el cultivo ya va a sufrir un periodo de estrés hídrico. Entonces, eso se va a traducir en una reducción en su rendimiento. Y eso es algo que no queremos hacer porque en realidad con el riego lo que necesitamos es que el cultivo tenga un rendimiento elevado, más elevado que el que tienen los cultivos a secano, ¿no? Entonces, para lograr eso, lo que tengo que tratar de evitar es que el cultivo llegue a estresarse, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que el cultivo no se estrese? Mantengo el nivel de humedad entre la capacidad de campo y un umbral, le vamos a denominar, ¿no? Un umbral que va a ser el nivel mínimo hasta el cual yo puedo llegar y debo inmediatamente reponer el agua hasta la capacidad de campo. En este rango de humedad voy a tener menos probabilidad de que el cultivo se estrese. Entonces, lo que voy a lograr es que el cultivo pueda tener esas condiciones para lograr un rendimiento más elevado, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Ahora, este umbral, este nivel de reposición, va a estar en función de cada tipo de cultivo, ¿no? No lo vamos a poder generalizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay cultivos que toleran más el estar con menos agua y hay otros cultivos que rápidamente se estresan cuando empieza a agotarse el agua, ¿no? Hablemos de las hortalizas, que básicamente pues cuando el agua empieza a disminuir, ya empiezan a estresarse, ¿no? Rápidamente. Mientras que si hablamos de la quinoa, ese cultivo que es bastante, soporta condiciones muy agresivas, pues tranquilamente pues puede soportar niveles de humedad que sean bajos, ¿no? Y no estresarse, ¿no? Entonces depende de la fisiología del cultivo. Bien, entonces, el agua disponible total, ¿cómo se calcula? Es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente multiplicado por la profundidad del cultivo. Eh, si ustedes recordarán, esta fórmula la habíamos visto en la pasada clase y la habíamos llamado lámina de agua, ¿no? Entonces, la lámina de agua es un término muy general, ¿no? Que se utiliza. Entonces, con fines de riego, lo que vamos a denominarle es agua disponible total, ¿no? A este, a este,
a esta lámina de agua que va a estar entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, de acuerdo a la profundidad radicular, ¿no? Esto está en términos de humedad volumétrica y en términos de humedad gravimétrica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humedad gravimétrica por la densidad aparente, ¿no? Lo que decía Angélica, y por la profundidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces lo siguiente. Acá esto es bien interesante. Em, no me han preguntado esto aún. Yo esperaba tal vez alguien que tuviera una duda. ¿Qué profundidad es la que vamos a considerar, no? ¿Consideramos la profundidad total del cultivo o una profundidad parcial? Ahí hay discusiones acerca de cuál profundidad es más adecuada, ¿no? Em, si regáramos la profundidad total que exploran las raíces, tendríamos que aplicar mucha agua en el suelo para que se pueda humedecer hasta esa profundidad, ¿no? A ver. Janet dice la capa arable. Eh, bueno, no es tan cierto, Janet, porque la capa arable nosotros la denominamos como aquel horizonte superior del suelo, ¿no? Que es el que nosotros vamos a remover, ¿no? Y vamos a trabajarlo. Pero ¿será que los cultivos tienen esa profundidad radicular equivalente a la capa arable o será superior a esa? Por ejemplo, eh, una alfalfa. ¿Cuál es la profundidad radicular de la alfalfa? Tranquilamente supera el metro, ¿no? De profundidad, ¿no? Ya. Norman dice se puede considerar hasta 3/4. Excelente, ¿no? Eh, sí, en realidad estamos en la teoría lo que señalan varios autores es que entre 3/4 a 2/4 es lo que deberíamos de considerar, ¿no? Para, para poder satisfacer bueno, para que el cultivo pueda aprovechar eficientemente esa agua, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si, si vamos a humedecer una profundidad mayor? Veamos este gráfico, ¿no? Entonces, acá nos indica una distribución de las raíces, ¿no? Como pueden ver, ¿no? En el primer cuarto de profundidad digamos que este cultivo tiene esta profundidad radicular. El cuarto superior es donde va a estar un 40% de las raíces de este cultivo. O sea, las raíces se van a concentrar más en la superficie que en profundidades mayores, ¿no? Y justamente estas raíces que están en la parte superior son las que, perdón, son las que tienen mayor preferencia por aprovechar el agua, ¿no? Fisiológicamente, las raíces de las plantas cumplen dos funciones principalmente, ¿no? Aprovechar nutrientes y agua y como soporte, ¿no? Entonces, las raíces que llegan a mayor profundidad principalmente tienen la función de que la planta pueda estar estable, ¿no? Mientras que las plantas que están en la parte superior del suelo son las que van a aprovechar más los nutrientes y el agua. Por eso de ahí es lo que, como comentó Norman, que entre 3/4 de profundidad de la profundidad radicular se considera que se puede humedecer, ¿no? Si vamos hasta los 3/4, esta es una distribución hipotética, ¿no? De una planta, ¿no? La distribución hipotética de raíces. Hasta los 3/4 ya llegamos al 90% de las raíces, ¿no? Y el restante cuarto ya es el 10%, ¿no? Que como les mencionaba, esta última parte de las raíces, pues va a tener la función más que todo de estabilidad, ¿no? Más que de aprovechar nutrientes y humedad, ¿no? En casos muy extremos, obviamente, donde no hay humedad en la parte superior, ya pues, la planta se adapta y absorbe la parte más profunda, ¿no? Como en el caso de la alfalfa, ¿no? Que llega a profundidades mayores y casi como que en lugares donde tenemos nivel freático muy próximo, casi como que la alfalfa está feliz sin riego, ¿no? Porque puede aprovechar el agua subterránea, ¿no? Entonces, eh,
ese es un tema que tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y eso va a depender también de cada cultivo. Ahora, acá les hago una consulta. En el riego por goteo es muy, pero muy difícil que humedezcamos profundidades de más de 30 centímetros, porque tendríamos que dejar el sistema de riego funcionando todo el día o más, ¿no? Entonces, para que humedezca esa cantidad, ¿no? En el riego por superficie no es tan complicado, ¿no? Porque aplicamos grandes volúmenes, entonces penetra eso hasta profundidades mayores, ¿no? Pero en el caso del riego por goteo es más complejo, ¿no? Entonces, la pregunta es, dependiendo del método de riego, ¿esta distribución de las raíces variará? ¿Qué creen ustedes? Marco, ¿está con micrófono? Ya, bueno, no hay, creo, alguien que se animara. A ver, alguien ha escrito, vamos a ver. Sí, varía. Exacto, Norman, ¿no? Ese es un tema bien interesante, ¿no? Uno indica, bueno, teóricamente un cultivo tiene tal profundidad radicular, ¿no? Ya, ok, está bien, pero ese cultivo en realidad se adapta a las condiciones del campo, ¿no? Si el cultivo ve que hay mayor humedad en la parte superior del suelo, va a tener que concentrar sus raíces en ese sector y va a crecer la parte radicular, la profundidad de exploración de las raíces va a disminuir, porque se va a adaptar a esas condiciones, ¿no? Si hay mayor humedad en la parte superior, entonces va a absorber más eso, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los cultivos frutales que se riegan por goteo, ¿no? Uno va a hacer, digamos, va a ver esos cultivos y cuando excava, va a ver que es muy densa la cantidad de raíces que hay en la superficie, ¿no? En la parte superior del suelo. Pero si va a otro cultivo frutal que está secano y explora el suelo, no va a notar esa misma distribución de las raíces, ¿no? Porque ese cultivo se va adaptando a las condiciones de humedad que el suelo tiene. ¿Ok? Entonces, es un tema que se puede eso debatir bastante, ¿no? Eso, y no hay una respuesta única, ¿no? Por si acaso no hay. Y entonces, ¿cuál profundidad consideramos? Hay que ver método de riego, tipo de cultivo, hasta el mismo tipo de suelo igual influye, ¿no? En un suelo arenoso, los cultivos, bueno, las raíces pueden llegar a extenderse más, ¿no? Mientras que en un suelo arcilloso, por lo que es más difícil de penetrar, también las plantas también se concentran en menores profundidades, ¿no? Las raíces. Entonces, es así, ¿no? Es una teoría bien interesante esta que tiene, digamos, puede debatirse y en realidad requiere de bastante investigación, ¿no? Justamente eso es lo que adolecemos mucho, ¿no? El tema de investigación en torno al riego y a estos factores, por ejemplo, agronómicos, ¿no? Esto en el siguiente módulo ni lo van a discutir porque van a ver más hidráulica, ¿no? Acá es donde un poco debatimos esas cosas. A ver. Bueno, entonces, ahora, otra pregunta bien interesante. ¿La profundidad de las raíces del cultivo será la misma a lo largo de su estado, de su ciclo vegetativo? Lógicamente no, ¿no ven? El cultivo a un inicio puede que tenga una raíz pequeñita, ¿no? Porque se está desarrollando recién, ¿no? Estoy hablando de cultivos anuales, ¿no? Mientras que cuando el cultivo ya está en su estado de madurez, ¿qué es lo que pasa? Las raíces pues penetran más, ¿no? El suelo. O sea, la profundidad no es constante en el cultivo, la profundidad radicular. Ah, es otro tema de discusión, ¿no? Uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo adaptamos el riego? Eso lo vamos a ver en la parte de distribución del agua. Hay cosas así que se pueden discutir y vamos a ver hasta qué punto nosotros podemos tratar de optimizar el agua, ¿no?
Lo ideal sería pues tener sensores, estar viendo hasta qué profundidad están las raíces y ir aumentando los volúmenes de agua, ¿no? Hasta que, digamos, penetremos hasta esa profundidad, ¿no? Entonces, eso es muy bueno si tuviéramos agricultores que tienen capacidad de inversión y que también tienen la posibilidad de tener datos de campo, ¿no? Eso es en nuestro país es muy difícil, ¿no? Bien, entonces, vamos a entrar ya a un ejercicio, ¿no? De cálculo del agua disponible total. Bueno, el ejercicio es el siguiente, ¿no? Dice calcular el volumen de agua disponible en una hectárea de suelo en donde se ha tomado los siguientes datos, ¿ok? Acá tenemos densidad aparente, 1,25 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué textura de suelo tendrá este? De acuerdo a este dato, aproximadamente es arcilloso, ¿no? A ver, eso, muy bien, Norman, la Y, ¿no? Y, esto es la abreviación de arcilla, ¿no? Muy bien. Profundidad del suelo, dice 50 centímetros, ¿no? O 0,50 metros. Humedad gravimétrica, capacidad de campo, 21,5. Humedad gravimétrica en el punto de marchitez permanente o un punto de marchitamiento, 12,2. Bien, entonces lo que hacemos es calcular el agua disponible total, ¿no? De acuerdo al ejercicio. El agua disponible total es igual a capacidad de campo menos punto de marchitez permanente, ¿no? Y nos da 9,3%, ¿no? Eso es. Ahora, aquí nos dice calcular el volumen, ¿no? El volumen en una hectárea. O sea, este porcentaje de humedad, ¿a cuánto equivale en metros cúbicos? Bueno, ¿cómo se hace eso? Vamos a hacerlo ahora. En realidad lo que hay que hacer es, ya tenemos el porcentaje de humedad, ¿no? No nos tenemos que salir del tema de que este porcentaje está en base a masa, ¿no? En la pasada clase hicimos un cubito y dijimos, ¿no? La masa del suelo, ¿a qué es igual? La masa del agua más la masa de la fracción sólida, ¿no? Entonces, vamos a responder de esa manera, ¿no? Calcularemos primero la masa del suelo, ¿no? La masa de la parte sólida, perdón. Entonces, ¿a qué es equivalente la masa de los sólidos? Es igual a el volumen de ese suelo que hemos dicho que tiene 0,50 metros de profundidad. Y como es una hectárea, eso es 10.000 metros cuadrados. Este es el volumen del suelo. Y para convertir de volumen a masa, ¿qué hacemos? Multiplicamos por la densidad. Entonces, la densidad me indica que es 1,25, ¿no? Eso es como dato. Y de esa manera obtenemos la masa de ese suelo, que es 6.250 toneladas, ¿no? Esa es la masa del suelo. Y finalmente calculamos el volumen de agua, ¿no? Entonces, el volumen de agua, ¿qué va a ser igual? El agua disponible total por la masa del suelo. Entonces, multiplicamos, ¿no? 9,3%, que es la humedad gravimétrica, por la masa del suelo, 6.250. Y eso dividido entre 100. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en porcentaje, ¿no? Entonces, eso nos da un total de 581,2 toneladas. Y sabemos que la densidad del agua es un gramo sobre centímetro cúbico, o si lo llevamos a metros cúbicos es una tonelada por metro cúbico. Entonces, eso nos da 581 metros cúbicos, ¿no? Y ese es el volumen de agua que este suelo tiene disponible para las plantas. Es bastante, ¿no? Imagínense, en una hectárea de terreno, eh, la cantidad de agua que el suelo puede almacenar y que es disponible para las plantas es de 581 metros cúbicos. Es una cantidad de agua enorme, ¿no? Por eso es que el riego, pues, requiere bastante agua, ¿no? Para poder reponer lo que los cultivos han consumido, ¿no? Imagínense 581 metros cúbicos, ¿no? Eh, de manera general, algunos autores indican que, por ejemplo, para
cumplir con las necesidades de los cultivos, se requiere 10.000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Eso es un dato muy general, ¿no? Pero que sirve cuando uno quiere hacer estimaciones, ¿no? Para determinar, por ejemplo, cuántas hectáreas puede regar, ¿no? En una determinada comunidad. ¿Ok? Bueno, ahora creo que alguien tiene el micrófono. Stephanie, ¿querías hablar algo? ¿Tiene el micrófono prendido, Stephanie? Ya, bueno. Entonces, ahora vamos a hablar de lámina neta. Bueno, hace un momento dijimos agua disponible total, ¿no? Bueno, esa es una agua, bueno, es un rango de humedad teórico, ¿no? Yo asumo que entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, esa cantidad de agua el cultivo puede aprovechar, ¿no? Pero ya habíamos dicho que no es tanto así, ¿no? Porque los cultivos, pues, tienen diferentes respuestas fisiológicas ante el estrés, ante el estrés hídrico, ¿no? Entonces, para no entrar en esa cuestión de que apliquemos de manera general una lámina de riego, entonces vamos a una cantidad de agua, entonces vamos a hablar de este término lámina neta de riego. Está representada por una ZN, esa es la nomenclatura que se utiliza para lámina neta. La lámina neta va a ser igual al agua disponible total multiplicado por un factor de depleción, se llama factor F, que esto es equivalente a, acá dice, un grado de absorción de agua de los cultivos, ¿no? De manera general, este factor F asume valores entre 0,4 para cultivos sensibles y 0,7 para cultivos tolerantes, ¿no? Si alguien quiere un dato general, pues ahí ya puede tener esa referencia, ¿no? Este factor F puede estar entre 0,4 a 0,7. Puede ser menos en el caso de, por ejemplo, de hortalizas como la lechuga, porque es muy sensible al déficit hídrico, ¿no? Entonces, este factor F incluso es menor, ¿no? Entonces, la lámina neta también se le conoce como déficit permitido de manejo, ¿ya? Pero nosotros vamos a manejar el término lámina neta con mayor frecuencia. Esto en otras bibliografías también lo mencionan, ¿no? Sobre todo en las españolas, ¿no? Bien, entonces la lámina neta podemos calcularla en base al agua disponible total o también utilizando el agua disponible total y el factor de depresión, o también podemos utilizar otras expresiones, ¿no? Por ejemplo, el umbral de riego, ¿no? Que esto equivalente a el factor F en realidad puede ser igual a uno menos el umbral de riego dividido entre 100, ¿no? También se puede de esa manera establecer. ¿Qué es el umbral de riego? El umbral de riego es este nivel de humedad que yo voy a asumir que es el mínimo que puede bajar, hasta el mínimo que puede bajar la humedad en el suelo. Si baja por debajo de esto, pues ya voy a tener problemas de déficit hídrico, estrés, ¿no? Entonces, este es el nivel que yo asumo que es el mínimo, ¿no? De humedad en el suelo. Entonces, eso es equivalente a lo que es capacidad de campo menos este punto de humedad, ¿no? Entonces, ese es el umbral, ¿no? de riego. Y eso es lo que nosotros vamos a reponer en realidad, ¿no? No vamos a reponer lo que está entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, sino lo que está entre la capacidad de campo y el umbral de riego, que es una fracción menor. ¿Ok? Bueno, este factor de deflexión tiene de acuerdo al cultivo, tiene un valor específico, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Varía entre 0,4 hasta 0,7, ¿no? Entonces, acá hay una tabla que presenta algunos valores orientativos de este factor F, ¿no? Tenemos para la alfalfa 0,60, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver un cultivo muy sensible, por ejemplo, el apio, 0,15. Vean, ¿no? O sea, incluso hay otros más sensibles, ¿no? La fresa. Las fresas tienen un factor de depresión de 0,10. O sea, en el caso de fresa, imposible que lleguemos al punto de marchitez permanente.
casi que tenemos que mantener la capacidad de campo constante, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? En el cultivo de fresa. Yo me acuerdo que hice mi tesis de maestría en España y trabajé en un cultivo de fresa, ¿no? Y los propietarios regaban sus cultivos de fresa hasta incluso que supere el punto de capacidad de campo, porque estos suelos pues eran arenosos, entonces rápidamente se drenaba eso. A ellos no les importaba regar en exceso, porque el agua luego se drenaba rápidamente. Y por otra parte, si regaban menos, podían hacer que el cultivo sufra estrés hídrico y reduzca su rendimiento, ¿no? Entonces, era bastante agua la que se aplicaba en ese cultivo, ¿no? Bien, entonces haremos un ejercicio ahora considerando esta variable, calcular la reserva de agua fácilmente disponible en un suelo, ¿no? De donde se ha tomado los siguientes datos. Tenemos capacidad de campo, punto de marchitez permanente, profundidad del suelo y el factor de agotamiento o factor de deflexión, ¿no? Que en este caso es 0,7. Entonces, ¿cómo se calcula la reserva de agua fácilmente aprovechable? También se denomina déficit permitido de manejo o lámina neta, ¿no? Entonces, eso es el agua disponible total, que primero calculamos para tener ese dato y luego lo multiplicamos por el factor de agotamiento y obtenemos lo que es la lámina neta, ¿no? Que es lo mismo que la reserva de agua fácilmente disponible, ¿no? A eso también le denominan. Ok, entonces, acá una consideración. La lámina neta, que eso se maneja en riego, es como que, ¿cuánto de agua voy a aplicar al cultivo? Voy a aplicar 50 milímetros. Bien, entonces ya le meteremos. ¿A qué me refiero cuando digo 50 milímetros? Ya habíamos hablado de este término, ¿no? De lámina neta, que eso es equivalente a 50 milímetros, es 50 litros por cada metro cuadrado, ¿no? Pero tal vez eso no es algo muy... hablamos de un metro cuadrado, eso para los agricultores es pues pequeñísimo, ¿no? Entonces ellos manejan unidades más grandes de superficie, ¿no? Por ejemplo, hectáreas, ¿no? ¿A cuánto equivale esta unidad milímetros en metros cúbicos por hectárea? Simplemente lo multiplico por 10, en este caso 78,4 milímetros era el resultado. Si eso lo multiplico por 10, me sale 784 metros cúbicos por hectárea. ¿Cómo obtengo esta relación? Bueno, simplemente es un factor de conversión, ¿no? 78,4 milímetros es lo mismo que 78,4 litros por metro cuadrado, ¿no? Y esos litros por metro cuadrado lo llevo a metros cúbicos por hectárea, ¿no? En ese transcurso, uno hace el ejercicio y se va a dar de cuenta de que se van a simplificar los factores y al final solamente había sido multiplicar por 10, ¿no? Y de esa manera se obtiene eso, ¿ok? Entonces, cuando estamos regando, acá un ejemplo de cómo va variando, ¿no? La humedad del suelo, ¿no? En el caso de riego por superficie, a ver, y la unidad de capacidad de campo está en centímetros, dice, ¿no? Ibar. A ver, ¿a qué te refieres, Ibar? A ver, vamos a ver. Que a la capacidad de campo está en centímetros. O sea, en el ejercicio nos dice, ¿no? 0,27 centímetros, que es lo mismo que decir 2,7 milímetros, ¿no? En los ejercicios hay veces para hacerte un poquito más complicada la vida, pues te da en otras unidades que no son las usuales, ¿no? Entonces tú lo que haces es pues estos centímetros llevarlo a milímetros, ¿no? Eso nomás es, ¿no? Porque acá trabaja con centímetros hasta casi el final, si se dan de cuenta, ¿no? Y al final ya lo vuelve milímetros, ¿no? Entonces, el agua disponible total lo calcula con centímetros. Se puede, ¿no? Simplemente estamos utilizando otras unidades, ¿no? ¿Ok? No hay en ese caso ningún problema. ¿Listo, Ibar? Ibar, creo que me acuerdo de ti, che. Hemos llevado riegos, ¿no? Entonces, te voy a preguntar algunas cositas a ver más adelante a ver si todavía te recuerdas. Entonces, el perfil de humedad en el suelo va a depender mucho de el método de riego que yo utilice, ¿no? Si es riego por gravedad,
voy a hacer frecuencias de riego más largas. Si es riego tecnificado, riego por aspersión, las frecuencias van a ser más cortas. Y yo voy a reponer una menor cantidad de agua, pero la cuestión es que para reponer menor cantidad de agua tengo que regar más frecuente, ¿no? Y si es riego localizado, hay que regar todavía con más frecuencia, ¿no? Pero aplicando láminas de agua inferiores, ¿no? O sea, acá hay un balance, ¿no? Riegos de baja frecuencia requieren tiempos de riego más largos. Riegos de alta frecuencia requieren tiempos de riego más cortos, ¿no? Entonces, se compensa, ¿no? Si yo quiero aplicar, por ejemplo, 50 milímetros de agua en el suelo, lo puedo hacer de diferentes maneras, ¿no? Aplico 25 los 3 primeros días y luego 25 los restantes 3 días. O bien aplico 50 milímetros y espero 6 días y vuelvo a aplicar 50 milímetros, ¿no? O sea, se puede manejar de diferentes maneras. Ahí ya depende mucho de el método de riego que utilices y también algo muy importante, los derechos de agua, ¿no? Porque los agricultores no tienen por lo general una fuente de agua propia, ¿no? Lo que hacen es utilizar fuentes de agua compartidas, entonces ellos se basan en reglas, ¿no? En sus estatutos de los regantes, ellos tienen ahí una cierta regla de que tienen un riego cada 7 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, no pueden moverse de eso, ¿no? Si van a regar cada 7 días, entonces ni modo, tengo que hacerlo así, ¿no? No puedo yo decir, bueno, pero mi cultivo tengo que regarlo cada 2 días porque si no se va a estresar, ¿no? Pero los derechos de agua son así, ¿no? No se puede hacer nada, ¿no? Entonces, eso es otro tema, ¿no? Bien. Voy a saltar esta parte, es un estudio de caso que se podía hacer, ¿no? Con un poquito más de tiempo. Vamos a ver movimiento del agua en el suelo, ¿ya? Vamos a hablar de infiltración y distribución del agua, ¿ya? Y finalmente, en la última parte, vamos a hablar de lo que es estudios de suelo con fines de riego, que eso es algo los proyectos de riego demandan, ¿no? Vamos a ver un estudio de caso que yo he hecho, ¿no? Un estudio de suelos. Bien, entonces, movimiento de agua en el suelo. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, media hora más tenemos. Bueno, tema riego, inundación en cultivo de arroz, dice, ¿no? El Marco. Bien, bien, bueno, sí, el riego por inundación en cultivo de arroz ese es otro escenario, ¿no? Ahí hay que mantener el cultivo inundado, ¿no? Y se aplican volúmenes enormes de agua, ¿no? En esos cultivos. Es relativamente ineficiente porque cuando el agua está en la superficie del suelo, ¿qué es lo que pasa? Se evapora, ¿no? Entonces tiende a perderse bastante agua y hay que reponer eso. Arroz inundado en lugares, obviamente, con buenas condiciones climáticas, pero también alta cantidad de agua, ¿no? Si voy a tener un río enorme, por ejemplo, hablemos de un río, por ejemplo, el Río Grande o también el río Mamoré, ahí no me hago ningún problema porque el agua sobra, ¿no? Pero si ya me voy a otro lugar con fuentes más limitadas, ya no es tan rentable, ¿no? Por eso es que yo, por ejemplo, incluso he tenido la oportunidad de ir a conocer en Beni sistemas de riego por goteo para arroz. Porque es una realidad, ¿no? Hay lugares donde no tengo bastante agua, entonces el arroz, si lo voy a querer producir, ¿qué es lo que hago? Bueno, tengo que manejar de manera eficiente, ¿no? Entonces, optamos por otros métodos. ¿Se puede hacer? Se puede, ¿no? Bien, el movimiento del agua en el suelo está muy asociado con lo que es la conductividad hidráulica del agua, ¿no? En el suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un suelo posee bajo contenido de humedad o baja tensión, ¿cómo se denomina esto? Sí, tensión, potencial, ¿no? Potencial. Hablamos de eso, ¿no? En la pasada clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Em, existe una conductividad hidráulica muy alta. ¿Por qué? Porque los
poros están vacíos, ¿no? No tienen mucha agua, el suelo está casi, podemos decirlo, seco, entonces cuando yo incorporo agua en ese suelo, ¿qué es lo que pasa? El agua rápidamente va a moverse, ¿no? Hacia horizontes inferiores. Pero a medida que el suelo se va llenando, se va humedeciendo, va reduciendo la conductividad hidráulica. ¿Por qué? Porque los poros ya cada vez están siendo ocupados por agua en mayor cantidad. Entonces llega un punto donde existe casi todos los poros están llenos de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua ya no se puede mover tan fácilmente en el suelo y llega a una velocidad mínima, ¿no? Ese punto se llama velocidad de infiltración básica. Lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, ¿qué es la infiltración? Es un proceso hidrológico que describe la entrada del agua en el suelo a través de su superficie, ¿no? Entonces, es bien interesante la infiltración porque va a depender mucho de lo que son las fuerzas asociadas con la capilaridad, la adhesión y la cohesión, ¿no? Entonces, es muy complejo el tema de la infiltración. Estudiar la infiltración es hay que tener un buen conocimiento de lo que es suelo, pero aparte de eso, pues hay que comprender cómo son los procesos, cómo se da la cohesión, la adhesión y la capilaridad en el suelo, ¿no? Hay algunos modelos teóricos que se han hecho, pero en realidad la infiltración todavía no está totalmente modelada, ¿no? No existen modelos perfectos en este tema y lo que se hace más que todo es trabajar con lo que son modelos empíricos. Vamos a verlo eso en el siguiente. Bueno, si tenemos un suelo que tiene baja cantidad, que tiene poros que son pequeños, entonces lo que pasa es que este suelo pues va a tender a saturarse rápidamente en la parte superior y si existe bastante lluvia, por ejemplo, entonces eso va a escurrir, ¿no? Libremente. Pasa lo contrario en el caso de suelos que son, que tienen poros más grandes, ¿no? Como los suelos arenosos. Ahí puede llover bastante, pero esa lluvia pues va a infiltrar en el suelo porque el suelo tiene una capacidad que le permite poder circular al agua fácilmente, ¿no? Y poco se va a escurrir, ¿no? Bien. Entonces, la velocidad de infiltración, bueno, ya hemos entendido qué es infiltración, ¿no? Es un proceso por el cual el agua ingresa al suelo a través de su superficie, ¿no? Ahora, lo que nos va a interesar es con qué tasa se mueve el agua en el suelo. En otras palabras, ¿cuál es la velocidad con la que se mueve el agua en el suelo, ¿no? Entonces, em, para ello vamos a tener que realizar estudios. Esto sí es 100% experimental. El poder medir la infiltración del agua en el suelo se tiene que hacer con datos de campo, ¿no? Podemos trabajar con tablas, pero el error es muy grande realmente. Entonces, yo eso les digo en la práctica, ¿no? Porque yo he hecho estudios de infiltración y he visto la diferencia radical que hay entre las tablas que proponen los autores de, por ejemplo, un suelo de textura arcillosa tiene tal infiltración. Haces el experimento en el campo y no coincide, ¿no? Con lo que los autores proponen, ¿no? Entonces, es mejor hacer estos trabajos de forma experimental. Vamos a hacer una práctica el subsiguiente sábado. O sea, hoy día estamos a 23, ¿no? Ya el primer sábado de mayo vamos a hacer una práctica. Yo tengo el equipo de los cilindros para poder hacer este experimento, ¿no? Y vamos a hacer otras prácticas más ese día, ¿no? Relacionadas con el suelo. ¿Ok? Entonces, acá el suelo, la velocidad, perdón, de infiltración a un inicio es alta y luego va disminuyendo. Esto tiene un comportamiento exponencial, ¿no?
Entonces está descrito por por una relación exponencial. Entonces, eso ya en la práctica se lo realiza mediante modelos que son denominados empíricos. Uno de los más utilizados, modelo de Kostiakov-Lewis, ¿no? Que seguramente que lo han escuchado, ¿no? En sus cursos de riegos. Entonces, existen otros modelos, pero la verdad es que los modelos conceptuales son muy complicados, tienen mucha física por detrás y los resultados que se obtienen no son tan buenos como los modelos empíricos, ¿no? Entonces, eso es muy importante de considerar. Vamos a utilizar esta ecuación de Kostiakov-Lewis para poder describir lo que es la velocidad de infiltración en el suelo y la infiltración acumulada. Entonces, básicamente, pues, em, Kostiakov y Lewis han propuesto una expresión para poder calcular, para poder medir la infiltración basada en una regresión potencial, ¿no? Que está acá, es esta ecuación que se va a obtener de forma empírica, ¿no? Yo tengo que tomar datos en campo y ajustar esos datos con esta función. Entonces, eso se realiza ya con puedo utilizar acá un paquete estadístico o en Excel, ¿no? También se puede hacer, ¿no? Entonces, la inflación acumulada, si yo derivo con respecto al tiempo la infiltración, entonces obtengo la velocidad, ¿no? En realidad, esa es, ¿no? La definición de velocidad, ¿no? Es la derivada de el desplazamiento dividido entre el tiempo, ¿no? En el caso del desplazamiento es la infiltración, ¿no? Y si hacemos la derivada, entonces esta expresión inicial nos queda de esta manera, ¿no? ¿Ok? Y eso luego tenemos que modelarlo. Entonces, para modelar vamos a utilizar diferentes métodos. En el caso de riego por aspersión, el método que más se recomienda para poder medir la infiltración es el de los cilindros infiltrómetros, ¿no? Riego por aspersión, también el riego por goteo igual se puede utilizar, ¿no? Los datos que se han obtenido con este método. Entonces, se utilizan dos cilindros, acá estamos viendo, dos cilindros concéntricos, uno de mayor diámetro y otro interior de menor diámetro, y lo que se hace es una simulación de la infiltración. Se llena estos cilindros, el exterior solamente se llena como una especie de buffer, o sea, en otras palabras, lo que va a servir este cilindro exterior es para que el, el agua que infiltre en el cilindro interior sea en sentido 100% vertical, porque el cilindro exterior va a crear una barrera en el exterior para que para que se forme un frente de humedad que permita que el cilindro interior, el agua que está en el cilindro interior, solamente infiltre verticalmente, ¿no? Por eso es que este método mide infiltración unidimensional, ¿no? Ese es el término correcto, ¿no? Bueno, ¿y cómo se mide la infiltración? Básicamente, pues hay que tomar datos, bueno, hay que hacer un ensayo con varias repeticiones, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque básicamente, pues, en cada repetición que hagamos, es decir, cada vez que llenemos el cilindro, vamos a tomar un cierto tiempo, el cual va a descender, ¿no? El nivel del agua en los cilindros. Entonces, en ese tiempo, yo mido cuánto tiempo ha pasado y anoto eso en una planilla, ¿no? Luego vuelvo a reponer el agua y vuelvo a medir nuevamente hasta que llegue a ese nivel mínimo. Vuelvo a reponer el agua, vuelvo a medir el tiempo, vuelvo a reponer y de esa manera obtengo una serie de datos de tiempo em, para diferentes repeticiones, ¿no? Entonces, con eso ya yo puedo hacer lo que es el cálculo de la infiltración, ¿no? Por la ecuación de Kosteikov-Lewis. Simplemente esto es una regresión, ¿no? Regresión potencial. Entonces, yo tengo acá la tabla ya de valores que he obtenido en campo. Lo que hago es calculo los tiempos parciales y los asocio con la infiltración acumulada que ha ocurrido en esos tiempos, ¿no?
Y de esa manera luego obtengo una función de infiltración, ¿no? Y esto lo voy a ajustar con la ecuación de regresión, ¿no? Perdón, sí, con la ecuación de regresión. Y al final calculo un factor F para calcular la velocidad de infiltración básica. Esa es la forma, digamos, que se hace, ¿no? Bueno, y como les decía, hay autores que proponen, ¿no? Es un poquito, me parece arriesgado asumir estos valores, que si yo tengo un suelo con una textura determinada, entonces tal infiltración debería de tener, ¿no? Entonces, no es eso, digamos, en la práctica no se da. Es más sesgado esto que asumir la tabla de los otros parámetros que había mencionado, ¿no? De humedad a capacidad de campo y punto de matices permanente, ¿no? Y bueno, el agua, ¿cómo se distribuye en el suelo? Existe, pues, acá estamos viendo un comportamiento muy diferente entre un suelo arcilloso y uno arenoso, ¿no? En un suelo arenoso, el agua, pues, rápidamente se va a mover en sentido vertical, ¿no? Como estamos viendo. Mientras que en un suelo arcilloso, el agua se mueve en dos dimensiones, una dimensión horizontal y otra vertical, como se está viendo, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, ¿no? La distancia entre goteros en suelos arenosos debería de ser menor, ¿no? Entre laterales de goteo, mientras que en laterales de goteo en suelos arcillosos es mayor la distancia, ¿no? ¿Por qué? Por el bulbo húmedo que se forma, ¿no? Entonces es diferente. Vamos a hacer algunos cálculos con eso, ¿no? De, por ejemplo, espaciamiento de líneas de goteo, ¿no? No solamente se calcula eso en función de, bueno, pues, cuánto de espacio yo tengo, ¿no? Sino también hay que ver el bulbo húmedo que se genera por cada gotero, ¿no? Hay unos ensayos que se pueden hacer. En alguna oportunidad yo hice ensayos, se llama en urnas de vidrio, donde yo agarro un suelo, lo coloco y voy haciendo la simulación, ¿no? A ver, les puedo mostrar a ver, les mostraré eso. A ver, a modo de ver esa parte. Hemos presentado, ¿no? Un trabajito en, ¿cómo se llama esto? En la revista de la carrera de agronomía, ¿no? Un estudio sobre humedad, ¿no? De bulbo húmedo, se llamaba. A ver, investigaciones. Un momentito, ahorita lo voy a revisar. Ya está. A ver, les muestro. Bien, entonces, hemos hecho un trabajo, ¿no? En una época, el año 2022 con unos compañeros de la materia de riegos. Hemos hecho un estudio interesante, ¿no? Para poder ver ese bulbo húmedo de manera ya experimental, ¿no? Entonces, voy a saltar esta parte, me voy a ir directo a lo que es la metodología. Entonces, hemos utilizado estas urnas de vidrio, ¿no? Que están acá en esta fotografía. Hemos colocado un gotero ahí en la parte superior y luego hemos hecho, bueno, funcionar ese goterito, ¿no? Para ver cómo va distribuyéndose el agua que cae del gotero, ¿no? En el suelo. Entonces, como se ve, acá se forma una especie de bulbo húmedo que se llama, ¿no? Esta franja de humedad. Y bueno, hemos medido los tiempos, ¿no? En cuánto tiempo llega a humedecer, ¿no? Entonces, hemos obtenido esto, ¿no? Acá, a ver, voy a agrandarlo acá. Estos son el ensayo, ¿no? Entonces, acá hemos hecho el experimento y vean, estos suelos de Cayutaca, en este caso, tienen un comportamiento bidimensional, ¿no? El bulbo húmedo se forma más alargado en el sentido vertical y más corto más alargado en el sentido horizontal, perdón, y más corto en el sentido vertical, ¿no? Entonces, como se ve, acá tenemos 18,5 centímetros esta es la distancia que puede humedecer un gotero, ¿no? Entonces, lo que yo hago en la práctica para poder determinar el espaciamiento entre goteros es asumir un traslape, ¿no? Aproximadamente entre un 60 a un 75% nos indican, ¿no? Las recomendaciones. Entonces yo asumo ese traslape y coloco el siguiente gotero a una distancia equivalente a ese traslape, ¿no? Para que esta humedad sea
relativamente uniforme en todo la línea de goteo, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en la práctica, ¿no? Como hay que hacer este experimento, ¿no? En realidad eso es, bueno, no es muy común, ¿no? Yo, la verdad es que lo hemos hecho acá de forma académica, luego no he tenido yo la oportunidad de ver en algún sistema que he instalado o en el que he participado de que se haga estos ensayos, ¿no? Pero vale la pena bastante, ¿no? Para poder tener el dimensionamiento óptimo, ¿no? De el espaciamiento entre goteros, ¿ok? Bien, bueno, en este de los estudios de suelo con fines de riego, a ver, voy a mostrarles ya directamente para cerrar ya la clase, un estudio que hemos realizado, ¿no? Un proyecto de riego. Es del 2023, ¿no? Ahorita les voy a mostrar. Presentación. Ya, acá está. Entonces, bueno, ahorita va a abrir. Pam, ahí está. Entonces, lo voy a extender. Este es un estudio bien interesante que lo hemos hecho para un proyecto de riego en una zona que no es muy tradicional, ¿no? En Palos Blancos. Bueno, en este caso en Piquendo más específicamente, ¿no? Entonces pueden ver, ¿no? Que es aquí es cultivos pues tropicales, ¿no? Banano, cítricos, ¿no? Entonces es interesante. Ahí estoy realizando los ensayos de infiltración, ¿no? Y también calicatas y otros estudios de suelos, ¿no? Que son necesarios. A ver, vamos a ir viéndolo rápidamente. Voy a saltar algunas diapositivas, sí, por el hecho de que tal vez van a redundar mucho, ¿no? Y por el tiempo que tenemos. Bueno, el objetivo del estudio básicamente era identificar lo que es el grado de aptitud de los suelos con fines de riego, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Obviamente hay otros objetivos que también se ponen en el camino son necesarios para llegar a la aptitud de suelos, ¿no? Entonces, este proyecto está ubicado en el departamento de La Paz, provincia de Caranavi, y el municipio de Alto Beni, ¿no? Estamos viendo acá cómo es el sistema de riego. Este es un esquema hidráulico de ese sistema. Son aproximadamente 3.612 hectáreas, ¿no? Es grande, ¿no? El sistema. Sí, se podría considerar como un riego mayor, ¿no? Por la cantidad de hectáreas que estamos regando. Entonces, voy a saltar esta parte. Esto sí es importante que les mencione. ¿Cómo se hacen estos estudios? Bueno, esto es lo que yo recomendaría ideal realizar, ¿no? En los estudios de suelos con fines de riego, que lo que primero tenemos que optar por hacer es hacer un reconocimiento y delimitación del área en estudio, ¿no? Primero se trabaja en gabinete, ¿no? En base a la información que se tenga. En este caso, en los proyectos de riego, por lo general, siempre les dan lo que es la información del ITCP, ¿no? Ese perfil de proyecto, ¿no? Que se genera, ¿no? En la etapa inicial del proyecto. Entonces, con eso uno ya tiene que hacer una identificación del área en estudio y, bueno, pues ya hacer un mapa y poder identificar más o menos qué áreas va a recorrer, ¿no? Identificar posibles caminos para poder acceder y, bueno, tener esa información básica para luego ir al campo, ¿no? Entonces, una vez ya definido ello, en gabinete nos vamos al campo y ahí hacemos ya los estudios como tal, que vienen a ser pruebas de infiltración, que eso es, em, te piden las guías para elaboración de proyectos de riego, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Hacerlo. Por eso les mencionaba también, ¿no? La utilidad. Eh, lo voy a silenciar. Ok, y tenemos lo que es los estudios de suelos que, bueno, son más edafológicos, ¿no? Apertura de calicatas, luego tomar muestras de suelo y hacerlas analizar en laboratorio, ¿no? Y en base a esta información ya se hace lo que es la evaluación de la aptitud del suelo para riego, ¿no? Entonces, en realidad, esto es lo principal de este estudio, ¿no?
identificar cuál es el grado de aptitud de los suelos para el riego, ¿no? Porque de esa manera también justificamos el proyecto, ¿no? Si hay suelos que no son aptos para el riego, pues ya es en cierta manera técnicamente inviable, ¿no? El proyecto. Entonces hay que hacer ese análisis, ¿no? Bueno, se hace un análisis. Yo lo que hago bastante es trabajar con modelos de elevación digital a priori para poder identificar unidades de paisaje, ¿no? Entonces, acá están las unidades de paisaje que se han identificado. Como se ve, hay bastantes, pero las que más resaltan son las terrazas en la parte baja del sistema de riego y las colinas altas, pendientes moderadamente empinadas y montañas bajas. En otras palabras, esta área de riego eh, tiene una diversidad de condiciones, desde lugares con topografía muy accidentada hasta zonas planas, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Lo que se puede observar, ¿no? Acá está unas fotografías, ¿no? Se puede ver aquí el paisaje que es accidentado en este caso y en el otro que es una terraza aluvial, como se ve, es bastante eh, plano y bueno, tienen diferentes cultivos, ¿no? Eso también se puede notar, ¿no? Entonces, bueno, pues se evalúa, ¿no? Cuál es el grado de aptitud de estos diferentes, de esas diferentes regiones. Para eso se hacen los estudios, ¿no? De calicatas, muestreo de suelos, ensayos de infiltración, ¿no? ¿Cómo los ubico? Bueno, para ubicar estos sitios es clave, ¿no? Hay que saber, no es poner una calicata en cualquier lugar, sino hay que identificar lugares representativos, ¿no? Y lo importante es también tener acceso, porque si no tienes acceso, realmente te puedes pasar días haciendo el estudio de suelos, ¿no? Y bueno, pues generalmente no hay presupuesto, ¿no? Entonces, hemos identificado esos lugares representativos. Acá están los perfiles, como se puede notar. Los lugares que son más planos, pues tienen una profundidad mayor del suelo y los lugares que están en zonas que son inclinadas, accidentadas, pues se nota que son suelos jóvenes, ¿no? Que todavía están en formación, tienen todavía a fragmentos rocosos y también algunos materiales, ¿no? Ahí sólidos, ¿no? Que están ahí en el perfil del suelo. Y bueno, hemos hecho este mapa de textura de suelos en base a los análisis que hemos obtenido. Es bien interesante, ¿no? Este mapa, ahí muestra qué tipo de textura se tiene. Y bueno, hemos hecho una representación, bueno, no sé si alguien conoce teledetección, se hacen combinaciones de bandas, ¿no? En teledetección. Entonces, aquí hemos hecho una técnica algo parecida, hemos combinado en vez de las bandas RGB, hemos combinado más bien fracciones de granulométricas, ¿no? Arena, limo y arcilla, ¿no? Para representar en qué lugares había más arcilla, en qué lugares había más arena, ¿no? Como se ve, esto es, por ejemplo, el color rojo significa mayor arcilla, ¿no? Color verde más limo y la arena el color azul, ¿no? Las tonalidades intermedias, por ejemplo, amarillo, ya son arcillo limoso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como se pueden ver. Las pruebas de infiltración que están acá. Vamos a hacer, como les mencionaba, una práctica en el subsiguiente sábado para explicarles con más detalle, ¿no? Este estudio de infiltración. Es muy importante y también tener capacidad de poder hacer este tipo de estudios es una es una oportunidad laboral también, ¿no? Estimados colegas, para poder participar en proyectos de riego, ¿no? No solamente en temas de instalación del sistema de riego, sino también en evaluación de suelos, que es una parte clave, ¿no? Y hemos medido el bulbo húmedo después de hacer el ensayo de infiltración. Esto es interesante, ¿no? Después de hacer estos ensayos, lo que se hace es hacer una calicata de ese lugar, ¿no? Para ver cómo se ha distribuido el agua em, en este ensayo, ¿no? Eso también lo vamos a hacer con ustedes, ¿no? Así que, bueno, vamos a trabajar nomás ese día, ¿no? Eh, luego, en base a toda esa información que se ha recopilado, ya se definen los grados de aptitud, ¿no? Hay suelos que son marginalmente aptos, ¿no? Entonces, obviamente, eso no quiere decir que no sean aptos, pero hay que tener en cuenta ciertas cuestiones, como por ejemplo, medidas de conservación de suelo que se deberían de implementar en estos lugares para que sean aptos para el riego, ¿no? O sea, no sé, cultivos en franjas, siguiendo las curvas de nivel. Sobre todo los lugares que son accidentados son los que tienen mayor problema con aptitud para el riego. Eso es casi, yo les digo, casi lógico, ¿no? Que los lugares muy accidentados tengan problemas
bueno, tengan baja aptitud para el riego. Eso es porque por la pendiente, por el relieve, los suelos, uno, no son profundos, que eso ya le quita puntaje, y lo otro es que eh, debido a que vamos a regar, pues son propensos a erosión hídrica. Entonces también son problemas, ¿no? Que pueden ocurrir. Hay que tener cierto cuidado, ¿no? Al momento de trabajar con este tipo de suelos. En nuestro país, pues la franja andina es bastante amplia, entonces hay muchos proyectos de riego, ¿no? En estas zonas. Entonces, eso es una buena recomendación, ¿no? Trabajar siempre con medidas de conservación de suelo, porque si no, a la larga, el proyecto de riego también puede ser contraproducente, ¿no? Y en los estudios, en los proyectos de riego, también se hace un análisis de fertilidad, ¿no? Entonces, aparte de la parte de aptitud para riego, también hay que recomendar, por ejemplo, deficiencias y por ejemplo, algunas propuestas de fertilización que se pueden aplicar, ¿no? En esos lugares. Entonces, eso también es parte de estos estudios, ¿no? De aptitud de suelos para riego. Y bueno, finalmente acá llegamos a las conclusiones, donde hemos identificado, por ejemplo, que la mayoría del área de bajo riego, pues tienen aptitud clase 4 y clase 3, que son suelos con aptitud marginal para el riego, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Las recomendaciones son que estos suelos deberían de ser mayormente para una agricultura de pastizales o también cultivos con raíz que tenga moderada profundidad, porque por el hecho de que tienen ese problema de la erosión y todo aquello, ¿no? Tienen que ser cultivos con una buena profundidad radicular, ¿no? La limitación, pendiente, erosión y régimen de humedad, ¿no? Hay que tener cuidado en la selección de los emisores, sí, porque si elegimos emisores que tengan mucha intensidad, o sea, aspersores, mejor dicho, con mucha intensidad de aplicación, pues vamos a encharcar esos suelos y se va a formar escorrentía y eso va a erosionar esos suelos, ¿no? Entonces, hay que tener ese cuidado. Como se ha hecho el estudio de infiltración, pues tenemos datos de las tasas de infiltración y con eso se debería de buscar el aspersor más adecuado, ¿no? Para ese suelo. Uno que no supere la velocidad de infiltración básica, ¿no? Bueno, los cultivos que se pueden implementar, bananos, cítricos, café, hortalizas, entre otros, ¿no? Que tienen, bueno, preferencia por el clima, por un lado, y por otro lado, pues también son cultivos que ya tienen experiencia los agricultores, ¿no? Eso también es de notar, ¿no? Y pues básicamente el estudio de suelos es así, tiene sus componentes, ¿no? Que les he comentado. Quizás lo hemos hecho muy rápido, pero espero que les haya servido como para tener un panorama de los aspectos que hay que considerar, ¿no? En estos estudios de suelo. No sé si tienen alguna consulta al respecto acerca de lo que hemos visto. Mm, Sí, ingeniero, pedirle por favor que si nos puede facilitar este estudio de suelos que usted lo tiene para que podamos nosotros, para que podamos revisarlo con más detalle. Por favor, ingeniero. Eso era mi Mm. pedido. Gracias. Ya. Ya. Sí, sí, puedo facilitar en la plataforma, ¿no? A ver, voy a subirlo entonces ahí en la unidad uno para que tengan el informe, ¿no? De este estudio. ¿Ok? Bien. A ver, ¿algo más que tal vez alguna consulta más que tuvieran? Hemos completado ya la unidad uno, ¿no? Que es la parte de suelos. Ah, Me faltaba comentarles ese, esa planilla Excel que tengo. A ver, voy a ir a eso a modo de que tal vez si alguien tiene consultas, mientras tanto. La planillita de infiltración básica, ¿no, ingeniero? Necesito, por favor, también, si puede compartir. Ya. Infiltración básica. El cálculo, ¿no ves? Sí, sí, les puedo compartir. Ahorita lo que vamos a ver
así más rápido va a ser el de la infiltración, propiedades físicas. Ahorita les voy a mostrar una planilla que tengo bien interesante. Está agua. Un ratito, ahorita vamos a... Lo tenía aquí, che. Ahorita no sé qué ha pasado. A ver, voy a revisar esto. Pam, pam, pam. A ver, un segundo, perdón, voy a revisar, van a disculpar. Ujú, ujú. Física de suelos, acá está. Les voy a compartir esto igual, no se preocupen, en la plataforma. Mm. Ok, entonces acá tenemos esta tabla que les he presentado, ¿no? Anteriormente en una diapositiva. Entonces yo le he subido esto a una planilla. Adicionalmente, he hecho algunos, he colocado información para que podamos tener de referencia, ¿no? Por ejemplo, unas evapotranspiraciones de referencia que he considerado de 5 milímetros y 4,5 dependiendo del tipo de cultivo. Ahorita vamos a ver que esto se va a ajustar en función de unos datos que voy a ir completando, ¿ya? Básicamente es esto lo que necesitaría que ustedes tal vez puedan implementar. Les voy a compartir esto. A ver, el enlace les comparto ahí en el chat. Eh, listo. Ustedes ingresan, ¿no? A ese enlace. No lo van a poder entrar acá a esta planilla, pero no van a poder editarla, ¿no? Entonces, les sugiero que se creen una copia de esta planilla y sobre esa sí pueden editarla, ¿ya? Entonces, para crear una copia, van a archivo y em, hacer una copia, ¿no? Acá está. Ya están entrando algunos colegas, ¿no? Entonces, en archivo, hacer una copia. Ahí les va a crear una copia que ya van a poder ustedes editar, ¿no? ¿Ok? Entonces, a mí esto me ha servido bastante para hacer algunos diagnósticos rápidos en el campo. Hay veces a uno le piden información los agricultores y bueno, pues tiene que ser rápido, ¿no? En las respuestas. Entonces, por ejemplo, acá ustedes escogen, digamos, una zona agroecológica determinada, por ejemplo, em, altiplano, ¿no? Vamos a ver un caso ya, así hipotético, ¿no? Un cultivo en el altiplano. A ver, aquí tenemos, desplegamos esto y vamos a ver, hay varios ahí cultivos. Por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, el haba verde, ¿no? Y acá ya me da el dato de la profundidad del cultivo. ¿De dónde ha salido esto? Hay una hoja adicional acá que dice KC. Ahí yo he recolectado información de estudios de la FAO, también estudios que se han hecho para el Programa Nacional de Riego, el famoso PRONAR que existió hace tiempo y algunos estudios adicionales, ¿no? Entonces, tiene información así bien interesante, ¿no? Esta planilla. Entonces, uno simplemente escoge el cultivo y ya le sale una profundidad radicular que puede, digamos, considerar, ¿no? Entonces, acá está el factor F, que igual es recopilado de estudios de diferentes fuentes y el coeficiente de cultivo que lo vamos a hablar más adelante, ¿ya? Eh, el suelo, ¿qué textura tendrá? Acá he colocado unas texturas que generalmente se van a ver, franco-arenosa o franco-arenosa, ¿no? Diferentes. Vámonos con, por ejemplo, una textura franca, ¿no? Y acá me da ya el cálculo de la lámina neta rápido, ¿no? Hemos hecho les he presentado, ¿no? La ecuación para calcular eso. Acá eso ya está automatizado, pero incluso está tan automatizado que poniéndole el tipo de cultivo, el tipo de suelo, ya te calcula la lámina neta, ¿no? Acá te dice que son 34,40 milímetros, ¿no?
Entonces, esto lo ajustamos, ¿no? Para, en base a en este caso, una frecuencia determinada, ¿no? Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Tal vez hasta aquí lo podemos ver por ahora. Vamos a seguir explorando esta planilla en las siguientes clases, no se preocupen, ¿no? Lo que sí les quería comentar es que acá, por ejemplo, ustedes pueden cambiar, por ejemplo, un experimento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si en vez de en el haba verde, en vez de tener un suelo franco, tuviera un suelo arcilloso? ¿Cómo cambia la lámina neta? Acá lo voy a escribir para recordarnos, 34.40. Esa es la lámina neta en el caso de un suelo de textura franca, ¿no? Si vamos a un suelo arcilloso, 46, ¿no? Si es un suelo arenoso, 16.89, ¿no? Entonces, ese dato ya a ustedes ya les da una idea, ¿no? De cuánto es lo que deberían de regar para un determinado cultivo en una determinada región, piso ecológico, perdón, y con un determinado tipo de suelo. Eso es una pregunta clásica realizada por los agricultores. Tengo este cultivo, ¿cuánto debo regar, no? Acá nos sale, ¿no? 16.89 milímetros si tenemos un suelo arenoso. Y más abajo hay aspectos prácticos que los vamos a ir viendo em, en las siguientes clases, ¿ya? Ahorita les dejo esto como un preámbulo de lo que vamos a ver más adelante en este módulo, ¿no? Que vamos a tratar de tener este tipo de herramientas, ¿no? Para hacer cálculos más rápido, ¿ok? Bien, entonces, colegas, hasta ahí terminamos. Van a disculparme, he pasado un poco la hora, son 9:05, ¿no? Voy a subir este material también, ¿no? A la plataforma. Ah, y no me olvido también de subir la encuesta para definir el horario para la evaluación, ¿ok? Bien. Bueno, entonces, les deseo que tengan un buen descanso, estimados colegas, y nos estaríamos viendo el siguiente lunes. Muchas gracias por su atención.